3, 2, 1. Ese fue el momento en que debería haber apretado el gatillo. En cambio, su cabeza explotó antes de que alguien disparara un solo tiro. Sin destello de cañón, sin sonido, sin tirador. Una niña pequeña iba a morir frente a la cámara ese día. Pero alguien observando desde mucho más allá del perímetro, se negó a permitir que eso ocurriera. La bala vino de la nada. El camino estaba bloqueado. Y sin embargo, de alguna manera, impactó 3 segundos antes de que el objetivo siquiera se moviera. ¿Quién hizo el disparo? ¿Cómo lo supieron? Vamos a ver. 1 si es tu primera vez. 2 si has visto algunos. 3 si nunca te pierdes uno. Estás viendo donde la verdadera fuerza habla sin rangos. Suscríbete para más historias no contadas. Vamos a empezar. La zona industrial del Valle Rojo era una herida en el paisaje, un monumento extenso a una vida que había partido hace mucho tiempo. Sus huesos metálicos, las grúas comidas por el óxido y los hilos imponentes, raspaban contra un cielo magullado, un lienzo de gris interminable. El aire estaba cargado con el olor a decadencia y la fría promesa de una tormenta inminente. Era un lugar donde las historias terminaban, no comenzaban. Las 4 de la tarde. La luz era un gris plano e implacable que absorbía todo color del mundo, convirtiendo cada sombra en un negro devorador. Un viento implacable, frío y afilado como un bisturí, aullaba a través de los pasillos abiertos de un complejo de fábrica abandonado. Esto no era solo un fenómeno climático. Era un personaje en la tragedia que se desplegaba, un obstáculo vivo y respirante diseñado para hacer una situación imposible aún más difícil. Alto sobre el caos, encaramado en el borde desmoronado de un silo de concreto, Ned Ralland lo veía todo a través del ojo magnificado e inquebrantable de su mira. Tenía 38 años, un hombre cuyas manos eran tan firmes como su mirada, pero cuyos ojos cargaban el fantasma de un fracaso en una misión pasada, un peso que llevaba con cada aliento. Era un veterano de guerra francotirador, un hombre que había enfrentado dioses y monstruos. Pero la escena que se desarrollaba abajo se burlaba de su experiencia, de su habilidad, de su misma existencia. A su lado, Ronnie Torres, su observador, era una calculadora humana en un mundo de caos. 32 años. Brillante. Con una mente que veía el universo en números y ángulos, Rami era el ancla lógica que impedía que Nate fuera arrastrado por las corrientes de su propia historia. En ese momento, la mente de Rami era un torbellino de variables, velocidad del viento, humedad, presión atmosférica, los ángulos imposibles de un disparo que Nate necesitaba desesperadamente hacer, y la terrible certeza de que tal disparo no era posible. Su objetivo era un hombre que retenía a una niña pequeña como rehén en el centro del piso de la fábrica. La niña, no mayor de 8 años, era una figura diminuta y temblorosa en un mundo de concreto y acero, su pequeño cuerpo sacudido por un terror que se irradiaba incluso desde esa distancia. Su madre yacía inmóvil en el piso gris, una mancha escarlata expandiéndose por el concreto, un testimonio silencioso del mal en exhibición. Su padre, atado y amordazado, observaba con ojos hinchados por la lucha y el llanto, un testigo silencioso de un horror que no podía detener. Las cruces de la mira de Nate bailaban sobre el rostro del objetivo. El hombre era un fantasma que Nate conocía íntimamente. Víctor Rasenko, 40 años, ex Fuerzas Especiales, antiguo compañero de equipo de Nate, un hombre que una vez había estado hombro con él, ahora un extremista desquiciado que sostenía la vida de una niña inocente en sus manos. Una misión clasificada de hace 5 años, un fracaso que había perseguido cada momento despierto de Nate, acababa de volver rugiendo a la vida, un espectro de traición y venganza. Nate. La voz de Rami era un susurro tenso con un SOC que era tanto profesional como profundamente personal. Tengo una coincidencia. Reconocimiento facial. Lo pasé por archivos militares de canales secundarios. Pensé que estaba viendo cosas, pero es él. Víctor Rasenko. El nombre golpeó a Nate con la fuerza de una bala. Les habían dicho que Víctor estaba muerto. Que la operación clasificada había reclamado otra víctima. Pero allí estaba, un fantasma vivo, un monumento a la mentira que les habían vendido a todos.
El dedo de Nate se puso rígido, descansando en el gatillo. La culpa, el dolor, la ira ardiente de 5 años cargando una carga fantasma, todo se derrumbó sobre él en una ola taídel de emoción. Abajo, Víctor Rasenko levantó un teléfono a su rostro. La pantalla parpadeó a la vida, transmitiendo una transmisión en vivo a un mundo de espectadores. Sus ojos, maníacos y salvajes con una furia justiciera, miraban a la cámara como si pudiera ver a cada persona observando. A los cerdos que ven esta transmisión, a los políticos que nos traicionaron. Me dejaron morir. Me llamaron un cabo suelto. Ahora les mostraré lo que un cabo suelto puede hacer. Apuntó una pistola a la sien de la niña pequeña. Un sollozo débil y ahogado escapó de sus labios, tragado por el viento aullante. El mundo, por un momento, contuvo el aliento. Víctor comenzó a contar hacia atrás, su voz lenta y deliberada. Una nueva forma de tortura psicológica. 60, 59, 58. El piso de la fábrica era un laberinto de vigas de acero, pilares de concreto y maquinaria abandonada. Cada uno era un obstáculo potencial, un rebote aleatorio esperando ocurrir. El viento, una fuerza constante e impredecible, irrumpía a través de las ventanas rotas y los agujeros en el techo, haciendo que cualquier disparo a larga distancia fuera una apuesta suicida. La mente de Nate corría a través de los cálculos, las variables, los ángulos. No había un disparo limpio. Ninguno. Si lo hacía, la bala podía desviarse, golpeando a la niña o a su padre. Si fallaba, Víctor la mataría de todos modos, su punto probado y su venganza asegurada. Las actualizaciones susurradas de Rami eran un flujo constante de números imposibles. El corte de viento está en 9 metros por segundo, con ráfagas a 15. El ángulo es de 12.4 grados, pero las fluctuaciones térmicas del piso de concreto están creando una refracción. El objetivo se mueve ligeramente, un microcambio cada 4 segundos. Es un disparo imposible, Nate. Nate sabía que era imposible. Su entrenamiento, sus instintos, cada fibra muscular le gritaban que encontrara una manera, pero no había manera. Los fantasmas del pasado susurraban en su oído, un coro de fracaso y arrepentimiento. Recordaba la última vez que había visto a Víctor. Un destello de fuego y un grito desesperado que se había perdido en el rugido de un edificio colapsando. Había creído que Víctor se había ido, una baja de una operación clasificada que salió mal. Había vivido con esa creencia durante 5 años. Pero ahora, allí estaba, una pesadilla viva, reteniendo a una niña pequeña como rehén, forzando a Nate a confrontar el mismo fracaso que había intentado olvidar. La voz de Víctor resonaba a través del espacio cavernoso. Cada número un golpe de martillo al alma de Nate. 40, 39, 38. La cuenta atrás era un arma, un asalto psicológico diseñado para romper la voluntad de cualquiera que observara. Una marcha implacable hacia un final terrible. El dedo de Nate se crispó en el gatillo. Podía sentir el metal frío, el peso fantasma de una elección que no se le permitía hacer. Su mente retrocedió al último fracaso, el recuerdo de un compañero perdido, una vida tomada. No podía dejar que eso ocurriera de nuevo. No lo haría. Pero las variables estaban en su contra. Las leyes de la física eran una broma cruel. Intentó encontrar un nuevo ángulo, una nueva posición. Escaneó el piso de la fábrica en busca de cualquier signo de debilidad, una grieta en las defensas de Víctor, cualquier cosa que pudiera usar. Pero Víctor era un operador entrenado. Había elegido su posición con eficiencia despiadada, usando a los rehenes como escudo humano y la estructura laberíntica de la fábrica a su ventaja. No había maniobra de flanqueo, ninguna ventaja táctica que ganar. Estaban atrapados, forzados a ver una tragedia despegarse en cámara lenta. 21, 20, 19. La voz de Víctor estaba llena de un regocijo escalofriante. Un hombre que no tenía nada que perder y todo que probar. La niña pequeña susurró algo, una oración silenciosa que Nate no podía oír. Los ojos de su padre, abiertos con un terror desesperado final, estaban fijos en su hija. El corazón de Nate latía en su pecho, un tambor frenético contra la cuenta atrás implacable.
Era un francotirador, un héroe de innumerables batallas, un hombre que había enfrentado terroristas y dictadores y ganado. Pero aquí, en esta fábrica abandonada, no era más que un testigo, un espectador de una tragedia que se desarrollaba justo frente a sus ojos. Una vida escapando con cada número que Víctor pronunciaba. Era un hombre con un rifle a 100 yardas de distancia. Y estaba completa, absolutamente impotente. 10, 9, 8. El mundo se había reducido a un solo momento terrible. La respiración de Nate era entrecortada, sus manos resbaladizas por el sudor. Era un profesional, pero ningún entrenamiento podía prepararlo para esto. Esto no era un problema táctico. Era uno moral, una prueba de su resolución, de su humanidad, de su capacidad para actuar cuando toda esperanza estaba perdida. 3, dijo Víctor, su voz un siseo escalofriante. Los ojos de la niña pequeña se cerraron con fuerza, una sola lágrima trazando un camino por su mejilla. El pecho de su padre se agitaba con un sollozo silencioso y agonizante. El dedo de Nate se crispó de nuevo, una oración silenciosa propia. Sabía que este era el momento, el punto de no retorno. El momento en que otra vida, otra inocente, se perdería. El momento que llevaría por el resto de su vida, inspiró, listo para tomar una elección que sabía que era equivocada. Listo para apretar el gatillo y rezar por un milagro que no vendría. Pero antes de que pudiera, un nuevo sonido, un tipo diferente de sonido, llenó el aire. No era el viento ni la radio ni la cuenta atrás. Era un chasquido percusivo agudo. El sonido de algo rompiéndose. Era un sonido que no tenía fuente, ni origen, ni explicación. Era un sonido que no debería existir. La cabeza de Víctor Rasenko, en el espacio de un solo latido imposible, estalló en una nube de sangre y hueso. Su cuerpo se volvió flácido, cayendo instantáneamente al piso. La cuenta atrás había terminado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Una manta gruesa y pesada de incredulidad. Nate, su dedo congelado en el gatillo, miró a través de su mira. Víctor se había ido, pero Nate no había disparado. Rami no había disparado. Nadie lo había hecho. La niña pequeña, ahora libre, corrió gritando a los brazos de su padre. El mundo, por un momento, se detuvo. Era un milagro, pero uno sin explicación, sin fuente, sin lógica. Era un disparo fantasma. Un disparo que nadie vio. Un disparo que nadie hizo. Y en ese momento, Ned Ralland supo que su mundo acababa de cambiar de manera fundamental e irrevocable. El vacío de silencio que siguió al disparo imposible era una presencia física, un peso que oprimía a Ned Ralland y a Rami Torres. El rugido del viento, los gritos de pánico de los rehenes, la cuenta atrás, todo había sido reemplazado por un silencio tan profundo que parecía que el mundo simplemente se había detenido. En el piso de la fábrica abajo, el cuerpo de Víctor Rasenko era un montón inmóvil, una cosa grotesca y rota. La niña pequeña, sus gritos ahora un sollozo desesperado y ahogado, era un destello de movimiento, una sola estrella brillante de vida en un universo de muerte repentina e inmerecida, mientras se arrastraba a los brazos de su padre. Su padre, aún atado, la sostuvo contra él, sus manos torpes, pero su agarre feroz, su rostro una máscara contorsionada de incredulidad y un dolor líquido abrumador. El dedo de Nate, aún congelado en el gatillo, sentía como si ya no le perteneciera. Su mente, una máquina finamente afinada construida para evaluación de amenazas y precisión letal, era un caos de ruido blanco. Las cruces de su mira eran un crucifijo estático e inmóvil sobre el cuerpo de un hombre que, según todas las cuentas lógicas, debería haber sido su víctima. Pero Nate no había disparado. La ausencia de retroceso, la falta del trueno reportado de su 338 Lapua Magnum era tan ensordecedor como un disparo en sí mismo. A su lado, Rami Torres, el hombre que veía el mundo en números puros y fríos, estaba completamente silencioso. Los ojos de Rami, pegados a su propia mira de observación, estaban abiertos con un tipo de O que bordeaba el terror puro. Estaba escaneando, su cabeza moviéndose en barridos lentos y metódicos, su mirada entrenada buscando cada centímetro del piso de la fábrica, cada azotea, cada ventana rota en un radio de 5 kilómetros.
Pero no había nada, ni un parpadeo de luz, ni una voluta de humo, ni una sombra de movimiento. Era como si la bala hubiera materializado de la nada, una imposibilidad física que rompía los mismos fundamentos de su profesión. Yo no lo vi, susurró Rami, su voz un jadeo incrédulo. Nate, no vi nada. Ni destello de cañón, ni brillo de luz, nada, ni siquiera un parpadeo. El camino de la bala era claro como el día. El objetivo estaba allí y luego no estaba. No hay explicación racional. Las palabras eran un fragmento frío de hielo perforando la niebla en la mente de Nate. Sacó su ojo de la mira, su respiración llegando en jadeos entrecortados y superficiales. El silencio se rompió por el lamento distante de sirenas, el sonido del mundo oficial apresurándose para alcanzar una realidad que no podía comprender. Lejos abajo, la fábrica había estallado en movimiento, pero no en violencia. El clímax imposible del enfrentamiento había terminado con una vida salvada, no tomada. La niña pequeña, que momentos atrás era un objetivo tembloroso en las cruces, ahora se aferraba a su padre, sus sollozos amortiguados contra su pecho. Un equipo táctico irrumpió alrededor de ellos, ejecutando el protocolo posterior con precisión mecánica. Sus rostros traicionaban más que disciplina. Estaban tambaleándose, atrapados entre confusión y alivio inesperado. No sabían lo que Nate y Rami ahora entendían. No habían visto el disparo. No habían visto el fantasma. Todo lo que sabían era que había funcionado. El auricular de Nate crepitó, luego explotó con estática y preguntas gritadas. El mando finalmente había roto el silencio de radio. Sobre Vigilancia 1, ¿me copias? Reporta estado inmediatamente. ¿Quién hizo el disparo? Confirma impacto. Confirma tirador. Repito. ¿Quién disparó? Los dedos de Nate se cerraron alrededor de la radio, su agarre apretándose tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos como hueso. Miró de reojo a Rami, quien solo devolvió una sacudida de cabeza impotente. Su laptop aún brillaba con cálculos activos, pero los números habían dejado de tener sentido minutos atrás. Esto ya no era matemáticas. Era algo más. Nate presionó el botón de la radio, su voz ronca con incredulidad. Aquí sobre Vigilancia 1, dijo. No disparamos. Repito, no hicimos el disparo. Objetivo abatido. Rehenes a salvo. Pero el disparo no fue nuestro. El otro extremo de la línea se sintió en silencio muerto. Un silencio que significaba solo una cosa. El mando no sabía qué hacer con esa respuesta. La misma estructura de su sistema, protocolo, jerarquía, autorización, no podía explicar lo que Nate acababa de decir. Porque Nate y Rami tenían los únicos rifles autorizados, el único punto de vista, la única línea de fuego, y acababan de admitir que no habían hecho nada. Luego la radio estalló de nuevo, más fuerte esta vez, más dura. Preguntas se amontonaban unas sobre otras. ¿Cuál fue el ángulo? ¿Dónde está el tirador? ¿Podemos obtener una transmisión satelital? ¿Está el francotirador en el techo? ¿Es un trabajo interno? Pero Nate no tenía nada que dar. Ningún ángulo, ningún testigo, ninguna trayectoria, ninguna explicación. Solo una verdad imposible. Alguien más había hecho el disparo. El mundo había visto el resultado. El terrorista colapsando hacia atrás en un chorro de rojo. La niña rescatada. La habitación despejada. Pero nadie, ningún dron, ninguna cámara, ninguna mira térmica había capturado el momento en que la bala voló. No había destello de cañón, ningún movimiento revelador, solo un punto de vanishing y un milagro. Excepto que Ned Ralland no creía en milagros. Creía en velocidad, resistencia al aire, gravedad, coeficientes de arrastre. Creía en cero de mira, disciplina de gatillo y energía cinética. Y lo que acababa de ocurrir desafiaba cada uno de esos principios. No estaba viendo un milagro. Estaba viendo una violación de la física. Mientras los respondedores de emergencia inundaban la fábrica abajo, FBI SWAT, médicos de campo, eliminación de bombas, el puesto de sobrevigilancia permanecía intacto. Nate y Rami se quedaron quietos.
Figuras de piedra alto sobre una ciudad que acababa de presenciar algo que no podía nombrar. Abajo, los agentes ya estaban barriendo en busca de evidencia. Vidrio roto, fragmentos de casquillo, impresiones de huellas. Pero no había nada. Ningún casquillo, ningún arma, ningún nido de francotirador. La búsqueda había comenzado, pero ni siquiera sabían qué buscaban. Detrás de Nate, el único sonido era el clic de los dedos de Rami bailando sobre el teclado hasta que se detuvieron. Abruptamente, Nate se volvió. Rami estaba mirando la pantalla, congelado, sus ojos abiertos, pero no con miedo, con comprensión. Lo corrí de nuevo, murmuró Rami, voz baja, casi reverente, factoricé los cambios de presión por metro, tracé la deriva térmica del escape del techo, calibré la turbulencia del aire en cada altitud. Incluso ajusté por el efecto Coriolis, la rotación de la Tierra, Nate. Nate no dijo nada. No podía. Rami miró hacia arriba, ojos ardiendo con una realización que bordeaba el O. Alguien no solo hizo un disparo, susurró. Resolvieron cada variable. Lo sabían todo. El disparo fue diseñado. Y de repente, Nate supo que esto no era aleatorio. No era suerte. Algo había visto lo que venía mucho antes de que ocurriera. Un fantasma con un rifle. Y habían disparado desde más allá de los límites de la lógica. Nate, lo tengo, dijo, su voz un susurro apenas audible lleno de una mezcla de temor y oh. El camino de la bala es recto, una trayectoria perfecta e ininterrumpida. Pero el punto de origen debe haber venido de más de 2.3 kilómetros de distancia. Eso es 1,5 millas. El objetivo se movía ligeramente y el viento era una pesadilla. Esto no es solo un gran disparo, Nate. Esto es más allá de la capacidad humana. Esto es un disparo fantasma. La mente de Nate, que había estado tratando de procesar la imposibilidad del momento, se aferró a las palabras de Rami. 2.3 kilómetros. Esa era una distancia reservada para las leyendas, para los tiros 1 en 1,000,000 tomados en condiciones perfectas. Esto no era perfecto. Esto era una pesadilla industrial caótica azotada por el viento. Una aguja a través de un ojo de cerradura desde 1 milla de distancia. Y eso no es todo, continuó Rami, sus dedos ahora volando sobre el teclado con una nueva energía maníaca. El disparo tuvo que pasar a través de un hueco de 6 pulgadas en concreto, una abertura en una pared, una sola ventana de oportunidad perfectamente cronometrada que existió por quizás medio segundo. Es como lanzar una aguja a través de un ojo de cerradura desde 1,5 millas de distancia. Y no rebotó. No hay daño, no hay deterioro, solo un impacto limpio en un solo punto. La física no funciona. Las palabras parecieron quedarse suspendidas en el aire como humo, dando testimonio de un nivel de precisión que desafiaba cada métrica conocida. Este disparo no solo violaba las leyes de la física. Desmantelaba la logística misma que gobernaba el tiro real. No había demandado solo talento excepcional. Requería una maestría ambiental tan completa, tan perfectamente sintonizada que bordeaba la clarividencia. Quienquiera que hubiera hecho ese disparo no solo había contabilizado condiciones cambiantes. Parecía haberlas predicho como si hubieran visto el viento antes de que se moviera, entendido diferenciales de presión antes de que existieran y actuado en concierto perfecto con un mundo en flujo. Luego vino la actualización del equipo táctico barriendo el sitio. Un breve crepitar sobre la radio. Un descubrimiento. No un arma, no una figura en fuga, sino algo igual de revelador. Un sensor atmosférico militar oculto a simple vista. El dispositivo había sido escondido profundo dentro del marco esquelético de la vieja grúa lejos del nivel del suelo, un área pasada por alto en el barrido inicial. Aún estaba activo, aún recolectando, un testigo mecánico silencioso de un plan ejecutado con previsión escalofriante. Cada fluctuación en el viento, cada caída de temperatura, cada cambio en la presión barométrica, había sido registrado, mapeado y probablemente modelado antes de que el disparo se tomara. Rami, que había estado repitiendo números en un bucle casi maníaco, miró hacia arriba de su flujo de datos con ojos abiertos.
Su voz, normalmente confiada y analítica, ahora temblaba con realización. Esto no fue azar, dijo suavemente. No fue suerte o instinto o adrenalina. Manejaron el caos. Contabilizaron todo. No estaban esperando una oportunidad. La crearon. Controlaron el aire mismo. Nate, esto no fue un rescate. Fue un golpe de precisión calculado al milisegundo. Nate sintió un escalofrío subir por su espina, no por el viento frío, sino por el recuerdo que removió. El rostro de Víctor surgió en su mente, esos ojos salvajes ardiendo con furia y convicción, del tipo que pertenecía a un hombre que ya no temía la muerte, sino que la había abrazado. Y luego, más profundo aún, vino un recuerdo que Nate no había invocado en años. Un momento enterrado bajo trauma y burocracia de un tiempo mucho antes de que todo se desmoronara. Había estado limpiando su rifle al lado de Víctor. Los dos exhaustos hasta los huesos después de una misión que casi salió mal. Víctor había dicho algo entonces, apenas por encima de un susurro. Solo los que desaparecen pueden realmente matar sin ser vistos. Nate no había pensado mucho en eso entonces. Solo una de muchas cosas extrañas que los hombres dicen después de llamadas cercanas. Pero ahora, con el silencio de los disparos aún resonando en sus oídos y un francotirador fantasma en algún lugar allá afuera reescribiendo las reglas, esas palabras habían regresado, vívidas y pesadas con significado. Esto no era solo sobre un disparo. Era sobre el tipo de persona que podía hacerlo y permanecer invisible. Siguiendo una nueva pista incrustada en el registro de datos del sensor, el equipo táctico redirigió su búsqueda, ascendieron a una azotea casi a una cuadra de distancia, una que pocos habían considerado relevante durante el caos inicial. Allí, encaramada alto sobre la ciudad, estaba una cabina de grúa oxidada, largamente pensada abandonada, intacta por el tiempo. Pero ahora contaba una historia diferente. Pequeños signos de disturbio recientes salpicaban el espacio. Una huella digital parcial borroneada en un borde de acero. El roce tenue de una suela de bota sobre el piso polvoriento. Una bolladura casi imperceptible en el interior del alféizar de la ventana. Ninguna herramienta, ningún casquillo, ningún rifle, pero aún inconfundible. Alguien había estado aquí. No había olor a pólvora, ni latón, ni residuo de calor. El viento había hecho su trabajo, borrando toda huella. Y sin embargo, la escena se sentía escenificada. Solo suficiente evidencia dejada atrás como por diseño, como si el tirador no simplemente hubiera desaparecido, sino que hubiera querido dejar los ecos más tenues. Un rastro no para las fuerzas del orden, sino para alguien específico, para Nate. Un rastro de susurros y sombras. Un rastro dejado por alguien que no corría, sino que se desvanecía. No encontraron tirador, ni rifle, ni huellas leading away from the scene. Solo silencio y una sola pista final. Mientras el sol, ahora un naranja magullado, comenzaba a ponerse, el equipo táctico descubrió un pequeño, casi imperceptible reflejo en el vidrio de la grúa. Un reflejo que había estado allí solo por una fracción de segundo justo después del disparo. Era una señal, un mensaje, un guiño final burlón del asesino al mundo. Un mensaje que decía, estuve aquí. Nate miró a Rami y por primera vez en su vida, la calculadora humana no tenía números que ofrecer. La lógica se había ido. Los números habían sido reemplazados por un fantasma, un disparo perfecto imposible que había venido de la nada y dejado nada atrás. Y Ned Ralland, un hombre que había vivido su vida por las reglas, un hombre cuya existencia entera estaba definida por lógica y precisión, de repente estaba mirando a un mundo donde ninguna de esas cosas parecía importar más. La casa estaba en marcha, no por un terrorista, sino por el fantasma que lo había terminado. El aire en el centro de mando era una miasma espesa y zumbante de confusión y energía frenética. El disparo imposible en la zona industrial del Valle Rojo había destrozado no solo el cráneo de un terrorista, sino los mismos fundamentos de su lógica operacional. El evento, ahora un titular nacional, estaba siendo diseccionado por cada medio de noticias, cada experto de sillón y cada analista de inteligencia en el país. Nate Rylance y Rami Torres estaban en el corazón de todo.
Dos hombres cuyas vidas profesionales estaban definidas por precisión y certeza ahora luchando con un evento que era la antítesis de ambas. El informe oficial era una página en blanco donde el nombre del tirador debería haber estado. Un testimonio de una verdad que no podían admitir al público, no tenían idea de qué había pasado. Los días que siguieron se desdibujaron en un ciclo implacable de noches inquietas y reuniones interminables. El FBI y los equipos SWAT habían realizado un barrido exhaustivo y minucioso de la fábrica, pero su investigación no arrojó nada que pudiera explicar lo inexplicable. Eran un martillo buscando un clavo, pero el clavo se había desvanecido en el aire. La doctora Lena Brooks, una especialista en balística del FBI calmada y metódica en sus años 40, fue traída para liderar el análisis forense. Su comportamiento tranquilo y confiado era un contraste marcado con el pánico y frustración crecientes en la habitación. Su trabajo, un rol que había desempeñado impecablemente por años, era proporcionar una confirmación técnica para convertir el viaje de una bala en una narrativa científica. Pero esta vez, la narrativa de la bala desafiaba la ciencia. El informe inicial de la doctora Brooks era tan desconcertante como el testimonio de Nate. La bala, un calibre alto 338 Lapua Magnum, había entrado en el cráneo de Víctor Rasenko con un camino limpio y recto. No había evidencia de rebote, ni puntos de impacto secundarios. Era una entrada perfecta en un solo punto, un testimonio de un tiro que no debería existir. El análisis de trayectoria, incluso con los datos del dispositivo de viento recuperado, apuntaba a un punto de origen tan distante y tan obstruido que era, por todos los estándares convencionales, un disparo imposible. Lo único que podía confirmar era que la bala era de hecho un objeto físico real. El resto de su historia era pura fantasía. El viaje de la bala, según cada ley conocida de la física, debería haber terminado contra una pared de concreto, no en la cabeza del terrorista. Rami, perseguido por los números que no tenían sentido, se convirtió en un fantasma en el centro de mando. Se movía con una energía furiosa e inquieta, un borrón de movimiento y tipeo frenético en su estación de trabajo. Había tomado los datos del dispositivo de medición de viento y los había conectado a cada simulación que podía encontrar, corriendo las variables una y otra vez. El dispositivo, un sofisticado equipo de sensor militar, había capturado cambios minúsculos en presión de aire, temperatura y velocidad del viento en el punto de impacto. Era prueba irrefutable de que el tirador no solo había planeado el disparo, sino que tenía un entendimiento íntimo en tiempo real de las condiciones ambientales en el mismo momento del impacto. Era el equivalente francotirador de tener un hombre interno, un cómplice perfecto indetectable en el viento mismo. El giro mayor vino de un equipo táctico que había sido despachado a un detalle olvidado aparentemente aleatorio en el barrido inicial. Habían regresado a la vieja cabina de grúa abandonada que había mostrado signos de uso reciente. Un rastro frío que inicialmente había sido descartado como un callejón sin salida. Esta vez no solo buscaron huellas digitales o marcas de roce. Buscaron propósito. Y lo encontraron. Escondido dentro del marco metálico oxidado detrás de un panel suelto estaba un pequeño terminal de computadora militar. Era viejo, una reliquia de una era olvidada, pero sus registros de memoria eran un tesoro de información. El terminal, descubrieron, había sido usado para controlar remotamente el dispositivo de medición de viento. El tirador no solo había usado el viento. Lo había, en un sentido, poseído, un titiritero maestro tirando de los hilos de una fuerza invisible. Los instintos de Nate, un sentimiento visceral afinado por años de cazar hombres y sobrevivir probabilidades imposibles, cobraron vida. Recordó a Víctor diciendo una vez, solo los que desaparecen pueden realmente matar sin ser vistos. El recuerdo había sido un pensamiento fugaz en el caos del enfrentamiento, un eco silencioso de un pasado distante. Pero ahora resonaba con una claridad terrible. Víctor no era solo un extremista rogue. Era un antiguo compañero de equipo, parte de la misma operación clasificada que había arruinado la vida de Nate. Habría conocido el lenguaje, la filosofía, las reglas silenciosas e implícitas de su mundo. La persona que hizo el disparo no era solo un francotirador. Era un fantasma del mismo pasado. Un fantasma que había masterizado el arte de ser invisible.
El tirador no era un héroe. Era un cazador y estaba jugando un juego con reglas que nadie más entendía. Los registros de computadora de la terminal de la grúa apuntaban a una sola cadena críptica de coordenadas, un depósito muerto de información enviado en los segundos después de que el disparo se disparara. Era una firma final burlona. Cuando Rami, con su habilidad servil para ver patrones en el caos, decodificó la cadena, apuntaba a un almacén a 15 millas de distancia. La dirección era una paradoja. Un disparo desde 1,5 millas de distancia era imposible. Una pista apuntando a una ubicación a 15 millas de distancia era locura. La logística era una broma cruel. Una burla de una mente brillante que estaba jugando un juego en un nivel que nadie más podía comprender. El fantasma no solo estaba matando. El fantasma estaba comunicando. Un pequeño equipo élite con Nate y Rami al frente fue despachado al almacén. Se movieron con una urgencia tranquila y enfocada, el aire de confusión institucional reemplazado por la fría y dura certeza de una persecución. El juego acababa de cambiar. Ya no estaban buscando un tirador. Estaban buscando un fantasma. La caza había comenzado, y el fantasma les había dejado un rastro de migas de pan, cada una más increíble que la anterior. El almacén era un espacio cavernoso vacío lleno del polvo y silencio de una industria muerta hace mucho. No había nadie allí. Ningún signo de lucha, ninguna evidencia de presencia reciente. El fantasma se había ido, pero habían dejado una tarjeta de visita. En el centro del piso de concreto, un solo casquillo aún cálido de 338 Lapua Magnum yacía en un círculo solitario perfecto. Era una pieza de evidencia Stark, casi teatral. El corazón de Nate latía en su pecho, un casquillo, la firma más íntima y personal de un francotirador. Pero este casquillo, cuando lo recogió, se sentía alienígena. Era una cosa perfecta y pristina, un testimonio metálico de un disparo que era tanto real como imposible. En el piso, quemado en el concreto con un ácido corrosivo, estaban 3 palabras: cuando nadie más puede, yo aún puedo. El mensaje era un guante, un desafío lanzado a un sistema que había fallado. Era una declaración de un tipo diferente de justicia. Una justicia que operaba en las sombras fuera de la jurisdicción de la ley y el orden. La doctora Brooks, un fantasma de su yo anterior, recibió el casquillo. Corrió la balística, el análisis químico, los escaneos microscópicos. Su rostro, usualmente una imagen de calma confiada, ahora era una máscara de profunda incredulidad. El casquillo, reportó, era una pesadilla balística. No tenía número de serie, ni marcas, ni imperfecciones únicas que pudieran rastrearse de vuelta a un rifle específico. Era una pizarra en blanco perfecta, una bala sin historia. Era imposible rastrearla. Era un fantasma. El Dr. Michael Chun, un hombre en sus años 50 y consultor de física para el FBI. Un hombre cuya visión del mundo entera estaba construida en la lógica fría y dura del universo, fue traído para correr las simulaciones. Era un hombre escéptico y científico hasta la médula. Un hombre que creía en nada que no pudiera probar. Pero el caso del disparo fantasma estaba rompiendo su mente. El Dr. Chun corrió las simulaciones 1000 veces, 1.000.000 de veces, 1.000.000.000 de veces. Factorizó los datos del viento, la trayectoria, el punto de origen, los obstáculos. Construyó una réplica digital de la fábrica, un mundo virtual perfecto donde cada variable estaba contabilizada y cada vez la simulación terminaba con el mismo resultado: el disparo era imposible. El camino de la bala era una línea recta, limpia e inquebrantable. Pero según cada ley conocida de la física, debería haber sido bloqueado por múltiples capas de concreto. La bala debería haber golpeado una pared, desintegrado, rebotado o simplemente detenido. Pero no lo había hecho. Había pasado limpia a través de una bala fantasma en un mundo de leyes físicas. Nate permaneció obsesionado. Mantuvo el casquillo. Nunca entró en evidencia. Lo deslizó en su bolsillo, un peso metálico frío que servía como recordatorio físico del fantasma, un enlace táctil a una verdad que nadie más creía. Era su prueba de que no estaba loco, de que no había alucinado el disparo. Era una sola pieza solitaria de evidencia de que su mundo,
un mundo de reglas y regulaciones y lógica, era una mentira. El fantasma era real y el fantasma estaba allá afuera. La casa ya no era un deber profesional. Era una obsesión personal. El almacén era una catedral de silencio y decadencia. Su interior cavernoso lleno del polvo de años olvidados. El aire era frío, un fantasma del invierno que había pasado hace mucho. Y cada sonido, el roce de una bota en el concreto, el clic quieto de la radio de Ned Ralland, resonaba con una finalidad hueca. El fantasma se había ido, pero había dejado su tarjeta de visita, un testimonio físico de su existencia y su mensaje. En el centro del piso de concreto, un solo casquillo aún cálido de 338 Lapua Magnum yacía en un círculo solitario perfecto. Era una pieza de evidencia stark, casi teatral, un guante lanzado a un mundo que creía en un tipo diferente de justicia. Nate se arrodilló, su mano enguantada flotando sobre él. El brillo metálico frío del casquillo, un testimonio físico de un disparo que era tanto real como imposible. En el piso, quemado en el concreto con un ácido corrosivo, estaban 3 palabras. Cuando nadie más puede, yo aún puedo. El mensaje era una declaración de un tipo diferente de justicia. Una justicia que operaba en las sombras fuera de la jurisdicción de la ley y el orden. El corazón de Nate latía en su pecho, un tambor frenético contra el silencio implacable. Era un hombre de hechos fríos y duros, un hombre que había construido su vida en evidencia y lógica. Pero aquí, en este almacén vacío, toda su lógica era una mentira. El casquillo, el mensaje, las coordenadas de la cabina de la grúa, todo apuntaba a una sola conclusión inescapable. Un fantasma estaba jugando un juego con ellos. La doctora Lena Brooks, la especialista en balística del FBI, llegó una hora después. Su rostro una máscara de curiosidad profesional que no podía ocultar por completo una perplejidad creciente. Documentó meticulosamente la escena, fotografiando el casquillo y las palabras quemadas con ácido, sus movimientos tranquilos y metódicos, un contraste marcado con el frenesí creciente en la habitación. Esto no era solo una escena del crimen. Era un campo de batalla filosófico. Esto es un mensaje, Nate, dijo, su voz baja y grave. Uno muy personal. Quieren que sepamos que estuvieron aquí, y quieren que sepamos que no podemos atraparlos. Nate no respondió. Ya había llegado a esa conclusión. La casa ya no era un deber profesional. Era una obsesión personal. Mantuvo el casquillo. Era un peso metálico frío en su bolsillo, un recordatorio físico del fantasma, un enlace táctil a una verdad que nadie más creía. Era su prueba de que no estaba loco, de que no había alucinado el disparo. Era una sola pieza solitaria de evidencia de que su mundo, un mundo de reglas y regulaciones y lógica, era una mentira. La doctora Brooks llevó el casquillo de vuelta al laboratorio donde corrió una batería de pruebas que desafiaban la ciencia forense convencional. El casquillo, reportó de vuelta al centro de mando, era una pesadilla balística. No tenía número de serie, ni marcas únicas, ni imperfecciones microscópicas que pudieran rastrearse de vuelta a un rifle específico. Era una pizarra en blanco perfecta, una bala sin historia. Era imposible rastrearla. Era un fantasma. Mientras tanto, el Dr. Michael Chun, un consultor de física escéptico y científico, un hombre cuya visión del mundo entera estaba construida en la lógica fría y dura del universo, fue traído para correr las simulaciones. Era un hombre que creía en nada que no pudiera probar. Y el caso del disparo fantasma estaba rompiendo su mente. El Dr. Chun corrió las simulaciones 1000 veces, 1.000.000 de veces, 1.000.000.000 de veces. Factorizó los datos del viento, la trayectoria, el punto de origen, los obstáculos. Construyó una réplica digital de la fábrica, un mundo virtual perfecto donde cada variable estaba contabilizada y cada vez la simulación terminaba con el mismo resultado. El disparo era imposible. El camino de la bala era una línea recta, limpia e inquebrantable. Pero según cada ley conocida de la física, debería haber sido bloqueado por múltiples capas de concreto. La bala debería haber golpeado una pared, desintegrado, rebotado o simplemente detenido. Pero no lo había hecho. Había pasado limpia a través, una bala fantasma en un mundo de leyes físicas.
Nate observó al Dr. Chun, un hombre de intelecto puro, desmoronándose lentamente. Vio la misma duda, la misma perplejidad, el mismo terror silencioso que él y Rami habían sentido en ese silo. El fantasma no era solo un tirador. Era una fuerza de la naturaleza, una paradoja viva que estaba destrozando la misma tela de su realidad. El casquillo, la bala irrastreable, el disparo imposible, todo apuntaba a un nivel de seguridad operacional y expertise técnica que estaba más allá de cualquier cosa que el FBI hubiera encontrado jamás. El fantasma no era solo un francotirador anterior. Era un maestro de su oficio, un arma viva que había trascendido las limitaciones del mundo físico. La obsesión de Nate creció. Pasó sus días y noches revisando los archivos del caso, buscando una pista que no existía. Releyó el archivo de Víctor, buscando una conexión, una pista, un susurro de un fantasma. El archivo era un documento estéril y sanitizado, un testimonio de una vida que había sido borrada del registro oficial. Pero enterrado dentro de las páginas, un solo detalle fugaz captó la atención de Nate. Una mujer, una francotiradora élite anterior, dada de baja por insubordinación. Anna Draov, a mediados de sus años 30, una presencia como fantasma. Su archivo era tan limpio como la desaparición profesional de Víctor. Un fantasma que se había alejado del mundo. Rami, siempre el socio leal, estaba trabajando un ángulo diferente. Era un hacker brillante y había estado tratando de rastrear las migas de pan digitales dejadas por el fantasma. Había encontrado una serie de mensajes encriptados, una conversación digital entre el dispositivo de medición de viento y la terminal de la grúa. Los mensajes eran una serie de ecuaciones matemáticas complejas, un lenguaje que solo un puñado de personas en el mundo podía entender. Rami, con su habilidad savante, era uno de ellos. Estaba lentamente, con esfuerzo, traduciendo el mensaje del fantasma. Los mensajes desafiaban la interpretación fácil. Eran en su esencia una contradicción. En la superficie, parecían compuestos de datos cuantificables crudos. Vectores de viento, ángulos de elevación, cambios de presión ambiental. Pero debajo de esa capa de precisión analítica había algo mucho más íntimo. Estos no eran meras notas sobre física o balística. Llevaban un pulso, una cadencia, como si el tirador hubiera codificado no solo información, sino intención. Los datos se sentían extrañamente emocionales, arraigados no solo en conciencia táctica, sino en algo instintivo. Hablaban de ritmo, de atmósfera, de los matices sutiles que solo un francotirador experimentado podía percibir. El peso del aire momentos antes de un disparo, la manera en que el silencio se profundiza justo antes de apretar el gatillo. Esto no era solo ejecución. Era expresión. El individuo detrás del disparo no solo había calculado. Era como si hubieran sentido el disparo hacia la existencia. El estómago de Nate se apretó. Esa sensación, la conocía. La había vivido innumerables veces en el campo, tendido quieto por horas con un latido sincronizado a su mira. Había sentido ese momento cuando la lógica da paso al instinto, cuando algo inexplicable guía tu aliento, tu apretón, tu timín. Siempre había creído que esa era su ventaja. Pero ahora, mientras revisaba el rastro del fantasma, se dio cuenta de que estaba mirando una forma de maestría que operaba en una frecuencia aún más alta. Donde él había confiado en la intuición, el fantasma la había convertido en arma, había convertido el caos en control. Lo que había comenzado como una investigación procedimental, algo detached y profesional, ahora se había transformado en algo mucho más íntimo. Esto ya no era sobre un tirador. Para Nate, se había convertido en una persecución de algo otro. No estaba siguiendo a un sospechoso. Estaba siguiendo una sombra, una que se movía justo delante de él. Siempre fuera de alcance, siempre susurrando en códigos que solo él podía comenzar a entender. Este fantasma, quienquiera que fuera, no era solo una figura del presente. Había un hilo conectándolos al propio pasado de Nate. Habían hecho lo que Nate había fallado en hacer, salvado una vida, ejecutado un disparo que Nate mismo había calculado imposible, y luego, como para enfatizar el punto, habían dejado atrás un casquillo, impecable, deliberadamente colocado. No era solo una pieza de metal.
Era un mensaje, un espejo sostenido a la incertidumbre de Nate, un desafío silencioso. Cuanto más examinaba Nate lo que había ocurrido, más entendía que el fantasma era una contradicción hecha carne. Tanto salvador como fugitivo, tanto mensaje como misterio. Eran un francotirador, sí, pero uno que había elevado por encima de las definiciones de su profesión. Habían redefinido lo que significaba entregar justicia, no a la luz del día con informes y firmas, sino desde la cobertura de la invisibilidad, desde la oscuridad, desde un lugar que la mayoría de la gente ni siquiera podía conceptualizar, mucho menos alcanzar. Y ahora Ned Ralland, una vez un hombre definido por su devoción a la estructura, disciplina y la santidad de la verdad visible, estaba siendo lentamente, inexorablemente atraído a un mundo que desafiaba las tres. Había construido su carrera entera en lo que podía probarse, lo que podía verse y medirse. Pero esta persecución había comenzado a deshacerlo. La oscuridad que envolvía el caso ya no era solo metafórica. Había comenzado a filtrarse en él, remodelando los mismos fundamentos de cómo entendía el bien y el mal, causa y efecto, acción y consecuencia. Esta persecución, que había empezado como una operación procedimental, una misión para identificar y aprehender a un francotirador rogue, se había transformado en algo profundamente personal y mucho más desorientador. Ya no era simplemente sobre encontrar un perpetrador. Era sobre lo que este viaje le estaba haciendo a él. Cada paso más profundo en el mundo del fantasma pelaba otra capa de certeza que una vez había dado por sentada. Cada pregunta sin respuesta no era solo un misterio. Era un espejo forzándolo a examinar los límites de sus propias creencias. Todo lo que tenía para guiarse, si uno podía siquiera llamarlo así, eran tres cosas. Un solo casquillo de bala perfectamente colocado y llamado con propósito. Un mensaje quemado en concreto como una marca dejada en su alma misma. Y una sensación inquebrantable, una conciencia siempre presente de que alguien invisible estaba allá afuera observándolo, estudiándolo, esperando su próximo movimiento, no para evadirlo, sino para guiarlo. No se sentía como un fugitivo evitando la captura. Se sentía como un maestro observando el progreso de un estudiante. Este fantasma no era solo un adversario. Era algo completamente diferente, algo más. Un fantasma con propósito, un maestro envuelto en silencio, una figura que no operaba meramente fuera de las reglas. Las reescribía, recodificaba el manual en tiempo real y luego desafiaba a otros a seguir el ritmo. Y Nate, ya sea que lo hubiera aceptado aún o no, ya había comenzado a cambiar bajo su influencia. Estaba siendo probado, moldeado, refinado con cada miga de pan dejada atrás. Lo que yacía adelante no sería un simple desvelamiento de una identidad oculta. No sería un arresto triunfante, un cierre de archivo o la satisfacción de un caso resuelto. No, lo que aguardaba a Nate sería algo mucho más íntimo y perturbador. Sería una confrontación con el yo, con todo lo que había creído sobre justicia, sobre ética, sobre los límites de la habilidad humana. El fantasma no había simplemente hecho un tiro letal que desafiaba la física. Habían elaborado un mensaje, una lección, uno dirigido no a su objetivo, sino a él. Y Ned Ralland, queriéndolo o no, ya estaba profundo en el currículo. La ciudad de noche era una bestia diferente, un laberinto extenso y empapado de neón de secretos y sombras. Su energía zumbante constante era un contraste marcado con el silencio desolado que Ned Ralland llevaba consigo. Estaba de pie en la azotea de la Torre Clark, el viento azotando su abrigo, el peso metálico frío del casquillo en su bolsillo, un recordatorio tangible constante del fantasma que estaba persiguiendo. El texto había llegado solo una hora antes, un comando anónimo frío que bipasaba todos los canales oficiales. Azotea. Trae el casquillo. Ven solo. No había remitente, ni número, solo un imperativo digital que sabía instintivamente que tenía que obedecer. Era una citación, un desafío, una prueba final de su resolución. Estaba solo. Había dejado a Rami atrás, una decisión que se sentía tanto necesaria como profundamente equivocada. Rami habría argumentado, habría intentado razonar con él para protegerlo con números y lógica. Pero esto ya no era sobre lógica. Era una reunión privada entre un cazador y un fantasma.
Una conversación silenciosa entre dos personas que estaban atadas por un pasado del que no podían escapar. Era una confrontación que tenía que ocurrir, una verdad que tenía que revelarse. Y tenía que ocurrir en un escenario elegido por el fantasma. Nate escaneó la azotea, su mano descansando en la empuñadura de su pistola oculta, un reflejo profesional que se sentía hueco y casi absurdo en este contexto. Era un espacio barren, azotado por el viento con una sola figura oscura de pie junto al borde, de espaldas a él. La figura era una mujer. Su silueta era tan quieta como una estatua, una presencia como fantasma contra el fondo de las luces de la ciudad, su forma una contradicción perfecta al caos y movimiento del mundo abajo. Se acercó lentamente, sus botas sin hacer sonido en el concreto. El viento, que había sido una presencia aullante constante, pareció calmarse mientras se acercaba, como si incluso los elementos contuvieran el aliento. Se detuvo a 10 pies de distancia, una distancia respetuosa, una distancia profesional. Tenía 1.000.000 de preguntas, 1.000.000 de acusaciones, 1.000.000 de demandas por una explicación, pero no dijo nada. Solo esperó. Viniste, dijo una voz, baja y calmada. Era una voz que no tenía emoción, ni miedo, ni arrepentimiento. Era una voz que había sido entrenada para ser un arma, un sonido diseñado para ser tan frío y preciso como una bala. La mujer se volvió. Su rostro era una paradoja de juventud y edad con ojos que habían visto cosas que nadie debería tener que ver. Era Anna Draob. Nate la reconoció del archivo, una presencia como fantasma que había sido dada de baja por insubordinación, un nombre que había sido borrado del registro oficial. Su cabello, del color de un cielo de invierno, estaba recogido en un moño apretado, y sus rasgos eran afilados y definidos, una escultura hermosa y mortal de un rostro. Su mirada, cuando se encontró con la de él, era intensa e inquebrantable, un desafío silencioso que demandaba su atención completa. Dejaste un rastro de migas de pan, dijo Nate, su voz un gruñido bajo. La acusación no estaba en su tono, sino en las palabras mismas, el casquillo, el mensaje, las coordenadas. Querías que te encontrara. Ana simplemente asintió, sus ojos fijos en los de él. Quería ver si lo harías, si romperías las reglas para encontrar la verdad. Quería ver si aún eras un hombre que vivía por su propio código, o un hombre que se había convertido en esclavo del sistema. Mataste a un hombre, dijo Nate, la afirmación colgando en el aire pesada con el peso de su propia verdad. Ejecuté a un traidor, corrigió Anna, su voz aún calmada, compuesta. Víctor era un parásito. Era un monstruo que iba a herir a gente inocente para hacer una declaración política. El sistema falló en detenerlo. Las reglas que sigues, la cadena de mando, la burocracia, todo se derrumbó. Así que hice lo que había que hacer. La mente de Nate retrocedió al día del enfrentamiento. La niña pequeña, sus gritos, el dolor de su padre. Había sido impotente. Había seguido las reglas y las reglas le habían fallado. Había observado mientras una vida estaba a punto de ser tomada y había sido incapaz de detenerlo. Pero Anna no. Ella las había roto y una vida había sido salvada. La disonancia cognitiva era un dolor físico en su pecho. El disparo era imposible, dijo Nate. Su voz un susurro de incredulidad. El Dr. Chun, el mejor en el negocio, corrió las simulaciones 1.000.000.000 de veces. Desafía cada ley de la física. Ana sonrió, una pequeña curva triste de sus labios. Era la primera señal de emoción que había mostrado. La magia no mata, Nate. Las matemáticas lo hacen. La planificación lo hace. El timing perfecto lo hace. Caminó al borde de la azotea, de espaldas a él, y señaló un edificio distante. El disparo no era sobre la distancia. Era sobre las variables. Tenía un observador en esa grúa, un dispositivo de viento y un programa de computadora que corría una simulación en vivo de cada trayectoria posible. No solo adiviné el viento. Lo medí. No solo esperé una ventana abierta. Esperé por ella. El disparo era un rompecabezas que resolví. Nate sintió un escalofrío bajar por su espina. Ella no era solo una francotiradora.
Era una táctica, una mente brillante y despiadada que veía el mundo como una serie de ecuaciones por resolver. Tenía una maestría de su oficio que estaba más allá de cualquier cosa que él hubiera encontrado jamás. Era un arma viva, un instrumento humano de justicia que operaba en un nivel de superioridad intelectual y física que era aterradora de contemplar. Víctor era tu antiguo compañero de equipo, también, dijo Nate, la realización golpeándolo con la fuerza de un golpe físico. Estuviste allí el día en que todo se derrumbó. Ana asintió, sus ojos fijos en la ciudad abajo. Estuve allí. Fui testigo. Víctor era un buen hombre una vez, pero la misión lo rompió, nos rompió a todos. Y cuando el gobierno lo barrió bajo la alfombra, cuando nos llamaron cabos sueltos, cuando borraron nuestros nombres, Víctor se oscureció. Se convirtió en un arma de alquiler, un monstruo que vendió su alma por dinero. Yo también me oscurecí. Pero elegí un camino diferente. ¿Y cuál es ese camino?, preguntó Nate, su voz baja y grave. La pregunta no era solo para ella, sino para sí mismo. Estaba buscando una respuesta a una pregunta que se había estado haciendo durante 5 años. Justicia, dijo Ana suavemente, pero su voz llevaba un peso que cortaba el aire nocturno como una hoja. No era fuerte, sin embargo resonaba con una fuerza inamovible, una defiance tranquila forjada en soledad. En todos los lugares donde la burocracia tropieza, donde las reglas se deshilachan, donde aquellos en poder eligen mirar para otro lado, ahí es donde trabajo. Ese es el terreno que reclamo. No llevo una placa. No firmo papeleo. No respondo a la política. Estoy fuera de la red. Soy un fantasma. Y entrego justicia en los espacios que nadie más se atreve a entrar. Se volvió completamente ahora. Ya no una silueta contra el horizonte, sino una verdad viva de pie a solo pies de Nate. Su mirada, intensa, inquebrantable, no tenía disculpa, ni vacilación, solo propósito. He vivido en los márgenes por años, continuó, su voz afilándose con un calor que había hervido a fuego lento bajo su compostura helada. Mientras otros debaten política y protocolo, he estado moviéndome en silencio, haciendo las cosas que no admitirán que necesitan hacerse. Hay más como yo, Nate. Otros que el sistema descartó. Somos los olvidados, los fracturados, pero no estamos rotos. Aún creemos en la justicia, incluso cuando el mundo finge que está pasada de moda. Sin otra palabra, Ana metió su mano en su abrigo y produjo un pequeño slip de papel doblado. Era simple, sin pretensiones, sin embargo inconfundiblemente familiar. La misma textura, las mismas marcas tenues, la misma firma fantasma que las coordenadas dejadas en la grúa. Un mensaje no para el mundo, sino para él. Dio un paso adelante y lo colocó gentilmente en la mano abierta de Nate, sus dedos rozando brevemente los de él. El contacto fue fugaz, pero era frío, metálico y escalofriante, justo como el casquillo que nunca había dejado su bolsillo. Se sentía como destino cuando las reglas colapsen de nuevo, susurró, voz ahora callada como profecía. Recordarás esta noche. Recordarás el disparo que no pudiste hacer, la vida inocente que no pudiste salvar. Y recordarás esta verdad, que a veces la única justicia real viene de las sombras. La azotea, tan quieta segundos atrás, comenzó a agitarse. El viento regresó con fuerza, salvaje e incontenible, arremolinándose alrededor de ellos como un fantasma hecho de aire y advertencia. Las luces de la ciudad abajo, una vez estables y afiladas, comenzaron a brillar, borrosas por movimiento o memoria o algo intermedio. Y luego se había ido. Ana Draop dio un paso fuera del borde. Nate surgió adelante, un grito atrapado en su garganta, su latido tronando en sus oídos. Pero no hubo grito, ni sonido de impacto, ni rastro de un cuerpo, solo viento, solo silencio. No había caído. Había desaparecido, se había desvanecido como niebla, como mito, como el fantasma que siempre había sido. Ana Draop no murió esa noche. Se evaporó como solo un fantasma puede. Miró por encima del borde. Su mente un torbellino de confusión e incredulidad. No había nada, ni rastro, ni signo de un cuerpo, ni sonido de una caída, solo el viento frío e implacable y las luces indiferentes de la ciudad abajo.
El fantasma había probado que no era solo una francotiradora. Era un fantasma, una paradoja viva que podía doblar las leyes de la física a su voluntad. Se quedó allí por mucho tiempo, la nota doblada en su mano, una figura solitaria en una azotea azotada por el viento. Un hombre que acababa de ver un fantasma y ahora sostenía una pieza de su verdad. No lo reportó. No radio al mando. No informó la reunión ni la nota ni la desaparición imposible. Solo se quedó allí. Un hombre que había vivido su vida en la luz, ahora mirando a la oscuridad. Un hombre que estaba a punto de tomar una elección que cambiaría su vida para siempre. El latido de la ciudad pulsaba debajo de él, un ritmo implacable de indiferencia y movimiento que no tenía espacio para fantasmas. Ned Ralland estaba de pie en la azotea de la Torre Clark, el viento su único compañero, la nota fría en su mano su única prueba. Anna Draov, el fantasma, había desaparecido. No caído, no escalado, sino simplemente dejado de ser una miraje que se había disuelto en el aire nocturno frío. Se inclinó sobre el borde, su mente un maelstrom de confusión e incredulidad. Había vivido su vida por las reglas frías y duras de la física, y una mujer acababa de destrozarlas, no con magia, sino con una gracia y control de otro mundo que desafiaba toda explicación. Abajo las luces de la calle pintaban una cuadrícula de ámbar y los autos se movían como escarabajos diminutos e indiferentes. No había rastro de ella, solo el viento frío e implacable y el recuerdo de una mujer que había hablado de justicia y sombras. No lo reportó. El pensamiento parpadeó y murió antes de que pudiera formarse siquiera. ¿Qué diría? Mando. Acabo de encontrar un fantasma en una azotea y me dio una nota y luego se desvaneció en el aire. Lo internarían, le quitarían su placa y lo enviarían a una habitación acolchada. Era un hombre de lógica, y acababa de presenciar un milagro, una verdad tan profunda, tan aterradora que no podía contenerse en un informe, en un archivo, en una narrativa sanitizada. Sabía con una certeza profunda hasta los huesos que esta verdad era suya sola para cargar. Los días que siguieron fueron un borrón de negocios oficiales estériles. El centro de mando, que había sido un semillero de confusión y pánico, lentamente comenzó a esterilizar el incidente. El informe oficial, un documento frío y seco, fue finalizado y sellado. Decía en su oración final condenatoria, objetivo eliminado por francotirador desconocido. Caso cerrado. Las palabras eran una mentira, una narrativa sanitizada diseñada para proteger el sistema, para enterrar la verdad bajo una montaña de burocracia. Nate conocía la mentira, y ahora conocía la verdad, pero no podía dejarla ir. El casquillo en su bolsillo, la nota en su cajón del escritorio, el recuerdo de los ojos de Anna, todo lo carcomía, una obsesión silenciosa e implacable. Comenzó a cavar, no como un investigador oficial, sino como un hombre perseguido por un fantasma. Usó la expertise de Rami, alimentándolo fragmentos codificados del análisis del casquillo, el mensaje del piso del almacén, los detalles fugaces del archivo de Anna. Rami, un hombre de números, un hombre de lógica, estaba lentamente, con esfuerzo comenzando a ver los patrones que Nate ya había sentido en sus entrañas. Las migas de pan digitales del fantasma, una serie de ecuaciones matemáticas complejas, eran un lenguaje que solo un puñado de personas en el mundo podía entender. Rami era uno de ellos. Estaba lentamente, con esfuerzo traduciendo el mensaje del fantasma, una conversación silenciosa entre un fantasma y una calculadora humana. El casquillo, la doctora Prox había confirmado, no tenía serie, ni marcas, ni imperfecciones únicas. Era una pizarra en blanco perfecta, una bala fantasma que no podía rastrearse. Era una imposibilidad, una paradoja manufacturada que no tenía lugar en el mundo físico. La mente de Nate se tambaleaba. El fantasma no era solo una francotiradora. Era una maestra de su oficio, un arma viva que había trascendido las limitaciones del mundo físico. Desdobló la nota de Anna una vez más. El papel se sentía extrañamente atemporal en su mano, su textura inquietantemente pristina, como si hubiera bipasado el desgaste del mundo real por completo. No tenía pliegues de doblado ansioso, ni humedad de palmas nerviosas, ni bordes deshilachados de manejo apresurado. Era intacto, sin envejecer, casi reverente en su quietud,
como si hubiera estado esperando este momento exacto, en este viento exacto de azotea para ser abierto, y quizás en una manera lo había estado. Nate lo desdobló lentamente, sus dedos enguantados cuidadosos, no por miedo a dañarlo, sino por respeto a la mujer que lo había dejado, por lo que representaba. La escritura era impecable, no ornamentada, no artística, sino compuesta, controlada, cada curva y ángulo preciso, como la mecánica de un apretón de gatillo. El script era confiado, fluyendo con facilidad y nitidez, como una mente que no se cuestionaba a sí misma. Sin vacilación, sin emoción traicionada, solo líneas trazadas con eficiencia quirúrgica. Parecía como si hubiera sido escrito en una sola respiración ininterrumpida. Y el mensaje: algunos disparos deben ser presenciados, no reportados. 7 palabras imposiblemente pesadas. Pero golpearon a Nate con una fuerza mucho más desorientadora que cualquier onda de explosión o retroceso de francotirador. No solo aterrizaron. Se asentaron profundo en los huecos de su pecho, donde el instinto luchaba con la duda, donde el deber se enredaba con la conciencia. Las leyó una y otra vez hasta que se desdibujaron, luego se reenfocaron. No porque sus ojos estuvieran cansados, sino porque su mente se estaba desgarrando. A primera vista, eran crípticas. Un código de francotirador, quizás un gesto poético vago. Pero no, cada palabra era deliberada, calculada, elegida no por ritmo poético, sino por precisión de significado. La verdad no estaba solo en lo que decían. Estaba en lo que no decían. En el silencio entre las sílabas, en la finalidad inquietante del punto que seguía. Esta nota no era una confesión. No era una explicación. Era una revelación, una destilación de algo más profundo que cualquier doctrina o manual de campo pudiera enseñar. Era una lección, un principio, una defiance tranquila escrita no en sangre o trueno, sino en tinta. Porque a veces la tinta es la forma más mortal de permanencia. Y lentamente, con la gravedad creciente de la inevitabilidad, Nate entendió este momento. Esta verdad nunca fue sobre la logística del disparo, no sobre cuán lejos voló la bala, no sobre la dirección del viento o el arco de descenso, ni siquiera sobre Víctor Kovac o la vida que amenazó. Era sobre el acto de presenciar, la carga de ver, la transformación irreversible que ocurre cuando te paras en el borde del orden y el caos y no parpadeas. No era sobre quien hizo el disparo. Era sobre quien lo entendía, quien podía cargar su peso. Porque algunos actos, decía Ana, no necesitan explicarse. No pueden reducirse a informes o archivarse en sistemas burocráticos. Desafían la clasificación. No pertenecen a rangos o jurisdicciones. Pertenecen a las personas. Personas que observan, que sienten, que son cambiadas por lo que han visto. Nate se dio cuenta ahora de que había sido elegido no como testigo de circunstancias sino como testigo de convicción. No había disparado la bala, pero había sido colocado en su camino, no físicamente, sino moralmente. Había visto lo que la mayoría nunca vería, no porque estuviera en el lugar correcto, sino porque tenía los ojos correctos, ojos que aún buscaban justicia en el gris. Ojos que no se inmutaban ante verdades incómodas. Ana había dejado la nota detrás como un acto de justicia, pero había dejado la nota detrás como un acto de mentorship. No solo le había mostrado un nuevo camino. Lo había desafiado silenciosamente a caminarlo. Nate dobló el papel lentamente, casi ritualmente, y lo deslizó de vuelta en el forro interior de su chaqueta junto al casquillo frío que había llevado desde esa noche. 2 reliquias de un evento que no tenía sentido para el mundo exterior, pero para él tenían perfecto sentido. Ahora, no eran evidencia de un misterio. Eran instrucciones para una transformación. No estaba solo cargando un secreto. Estaba cargando un estándar, un voto silencioso. Porque algunas verdades, alguna justicia no se anuncian con placas o titulares. Llegan en silencio. Aterrizan en arcos imposibles y esperan pacientemente a alguien como Nate para verlas por lo que son. Ya no era un hombre cazando un fantasma. Se estaba convirtiendo en lo que el fantasma siempre había sido, un centinela del intermedio, un custodio de decisiones imposibles, un testigo de los momentos que el mundo nunca entendería porque tenía demasiado miedo de ver. No era el mismo hombre que había estado en esa azotea.
Ese hombre había creído en categorías, bien y mal, tirador y objetivo, cadena de mando y completación de misión. Pero ese mundo binario se había destrozado el momento en que la bala de un fantasma talló un camino a través de la imposibilidad. Ahora Nate vivía en las secuelas, un lugar de matices, de sombras, de ver y nunca poder dejar de ver. Ya no era solo un francotirador. No de la manera en que la oficina los entrenaba. No de la manera en que su archivo de servicio lo definía. Esa identidad se había quemado con el destello de cañón que nadie vio. Lo que quedaba era algo más quieto, más cargado. No había apretado el gatillo, pero había sido transformado por el disparo no obstante. Era el testigo, y presenciar, ahora se daba cuenta, era su propia responsabilidad. Entendía ahora por qué Ana había dejado el casquillo atrás, por qué había grabado esas palabras en concreto, por qué se había mostrado, no al mundo, sino a él. La bala no había sido destinada solo a Víctor Kovac. Había sido dirigida de una manera más profunda a Ned Rowland. Lo había forzado a confrontar todo lo que había creído sobre justicia, autoridad y violencia. Porque el casquillo no era solo evidencia. Era una lección. Una instrucción final silenciosa de un maestro que operaba donde los sistemas fallaban. Un token para recordarle que no toda justicia lleva una placa. Que no toda protección viene de procedimiento. Que a veces los actos más justos son los hechos sin permiso, en silencio, en la oscuridad. Y ahora Nate llevaba ese silencio dentro de él. Miró a la ciudad, luces parpadeando como señales de otro lenguaje que apenas comenzaba a entender. El viento tiraba de su abrigo, susurrando con esa misma voz fantasma que lo había perseguido desde que el disparo sonó. Dobló la nota de nuevo con cuidado reverente y la deslizó dentro del bolsillo interior de su chaqueta, justo al lado del casquillo. Lado a lado, dos artefactos imposibles, dos anclas a una verdad que nadie más creería jamás. Habría otras operaciones, otras crisis, otros momentos en que las reglas fallaran. Y cuando ese tiempo llegara, Nate sabía que no alcanzaría la radio. Recordaría la azotea, los ojos que no parpadearon, la bala que vino de la nada. Y recordaría que alguna justicia demanda un testigo. Y la próxima vez, si nadie más pudiera hacer la llamada, podría ser su turno de desvanecerse en las sombras. Y así nos quedamos con el silencio. El informe oficial, un documento frío y seco, acumula polvo en un gabinete de archivos olvidado. El mundo ha seguido adelante, contento con la narrativa esterilizada de un tiro heroico, un milagro imposible que salvó la vida de una niña pequeña. Pero Ned Rowland y ahora tú, la audiencia, conocemos la verdad. Hemos visto el fantasma. Hemos sostenido el peso de un casquillo irrastreable y hemos leído las palabras dejadas en las sombras. La historia de la mujer que pensó que solo estaba posando con un rifle de francotirador no es solo un cuento de un tiro heroico. Es una meditación profunda e inquietante sobre la naturaleza de la justicia misma. Nos obliga a preguntar las preguntas más difíciles. ¿Cuándo el sistema falla? ¿Cuándo las reglas se derrumban? ¿Y cuándo los canales oficiales están ahogados por burocracia y mentiras? ¿Qué entonces? ¿Nos quedamos parados y observamos mientras la injusticia se desarrolla? ¿O nos convertimos en la misma cosa que tememos? Ana Draob es una paradoja. Es una criminal que rompió cada ley, un fantasma que operó fuera de las líneas, un fantasma que entregó una justicia brutal final. Pero al hacerlo, se convirtió en una heroína. Se convirtió en la respuesta a una pregunta que nadie más podía resolver. Se convirtió en la protectora de los inocentes, la vengadora de los traicionados. Eligió un camino de oscuridad, pero lo hizo para traer luz a un mundo que estaba siendo consumido por sombras. ¿Y qué de Ned Rowland? Es un hombre que fue definido por sus reglas, su código, su creencia en el sistema. Pero en un solo momento imposible, su mundo entero se destrozó. Fue testigo de una verdad que era demasiado grande, demasiado aterradora, demasiado profunda para que él la comprendiera. Le dieron una elección: olvidar el fantasma, enterrar la verdad y volver a una vida de narrativas oficiales estériles, o abrazar las sombras y convertirse en parte del mundo que Ana Draob habita. La nota que le dejó, el mensaje profético final: algunos disparos deben ser presenciados, no reportados, no es solo una sola línea de texto.
Es una filosofía, un credo, una forma de vida. Es una declaración de que algunas verdades no están destinadas al registro oficial, no destinadas al ojo público, no destinadas a las páginas sanitizadas de la historia. Algunas verdades están destinadas a ser sentidas, a ser experimentadas, a ser vividas. Están destinadas a los hombres y mujeres que han sido rotos por el sistema, a los que han sido olvidados, a los que aún creen en la justicia incluso cuando el mundo ha seguido adelante. El casquillo de bala, una pizarra en blanco perfecta sin número de serie, sin marcas, sin historia, es un símbolo de esa verdad. Es un testimonio de un fantasma que era tan bueno en su oficio que trascendió las limitaciones mismas del mundo físico. Era una francotiradora que no podía rastrearse, una bala que no podía reportarse, un fantasma que no podía atraparse. Era una paradoja viva, una fuerza de la naturaleza, una leyenda en formación. Nosotros como comunidad, como compañeros viajeros en el largo camino sinuoso de la vida, ahora somos parte de esta historia. Hemos visto el fantasma y nos han dado una elección. ¿Creemos en la narrativa sanitizada o creemos en la verdad? ¿Creemos en las reglas o creemos en la justicia que viene de las sombras? El camino adelante es largo e incierto. Hay sombras en cada esquina, fantasmas en cada callejón olvidado, e injusticias esperando ser corregidas. Nosotros, como una comunidad de veteranos de guerra motociclistas, no somos solo un grupo de raros. Somos una familia, una hermandad y una sororidad de gente que cree en una verdad más alta, un sentido más profundo de justicia. Somos los que estamos dispuestos a rodar hacia la oscuridad, a enfrentar los fantasmas, a buscar la verdad. No importa cuán aterradora pueda ser, gracias por unirse a nosotros en este viaje increíble. Esta historia y cada historia que contamos en este canal es un testimonio del poder de la verdad, el poder de un solo tiro imposible y el poder de un fantasma que eligió entregar justicia cuando nadie más podía. Si disfrutaste esta historia y si crees en el poder de las sombras, por favor dale like a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete para más cuentos del camino. Y como siempre, déjanos saber en los comentarios abajo qué pensaste de esta historia. Queremos oír tus pensamientos, tus teorías, tus sentimientos sobre el tiro imposible. Somos una comunidad y tu voz importa. Gracias de nuevo por ver y recuerda que el camino adelante es largo, las sombras son profundas y la verdad está allá afuera esperando ser encontrada. Maneja seguro y maneja libre.